Buen día, hoy vamos a ver el tema 22, estructuras secretoras. Lo vamos a ir viendo rapidito porque es un tema bastante largo. Primero vamos a mencionar que la secreción es la síntesis y liberación de sustancias. Esta secreción puede ser interna o externa en la planta. La interna es cuando los productos quedan en el citoplasma o la vacuola o en cavidades internas de la planta, y la externa es cuando los productos salen al exterior de la planta. ¿Cuáles son las sustancias secretadas? Y esto es importante para hacer una relación con la importancia económica que vamos a ver en este tema. Esas sustancias pueden ser iones excedentes que a veces se eliminan como sales o se acumulan como cristales varios, polisacáridos, estos son muy importantes ya que pueden ser azúcares, mucílagos, sustancias de la pared celular, compuestos grasos y enzimas, hormonas, alcaloides, taninos, terpenos, resinas. ¿Cuáles son los mecanismos de secreción? Eh, los mecanismos de secreción pueden ser pasivos por simple ósmosis, o sea, por una diferencia de concentración de una sustancia, pasa de un lugar al otro, y puede ser también por secreción activa. En este caso vamos a tener tres tipos de secreción activa. La écrina es cuando hay intervención de bombas moleculares ubicadas en la membrana citoplasmática o en el tonoplasto que facilitan el transporte activo de sustancias con gasto de ATP. El segundo tipo de secreción activa es la secreción granulocrina. Este tipo ya lo habíamos visto cuando estudiamos el tema célula. Se debe a la formación de vesículas que provienen desde el retículo endoplasmático, que pasan por el dictiosoma, o desde ambas, y el contenido de la vesícula puede sintetizarse dentro de la vesícula o puede pasar del citoplasma también por medio de bombas moleculares con gasto de energía, o sea, un transporte activo desde el citoplasma hacia el interior de las vesículas. Y por último, las vesículas terminan en la membrana citoplasmática, se adhieren a ella y pasan a formar parte de esa membrana citoplasmática. En los dos casos mencionados anteriormente, la secreción écrina y granulocrina, la célula permanece viva. En este tercer tipo de secreción activa, la holocrina, vamos a tener que la célula se destruye, hay ruptura y desintegración, o sea, por lisis celular. Esto nos va a formar un canal lisígeno, por ejemplo, u otro tipo de cavidades, pero sí o sí tiene que provenir de la ruptura o lisis celular, o sea, provocando la muerte de la célula. En los tipos de secreción merocrina, o sea, los tipos donde las células permanecen vivas en la secreción activa, pueden haber modificaciones celulares que permiten que la membrana citoplasmática aumente mucho de superficie y entonces aparecen las llamadas células de transferencia. Acá podemos ver un tricoma secretor que está recibiendo por vía simplástica productos del floema, va a atravesar la pared de la célula hacia el exterior. El producto secretado se va a almacenar acá en este espacio subcuticular. Esto que está marcado con C es la cutícula. Y si hacemos un detalle acá donde está este rectángulo y lo ampliamos, vamos a ver que hay excrescencias de la pared primaria, o sea, la pared se vuelve laberíntica a fin de que la membrana citoplasmática aumente su superficie y puede llegar a aumentar hasta 10 veces su superficie, y de esta forma aumenta también el número de bombas moleculares que están haciendo ese transporte activo. En muchas estructuras secretoras, las células basales poseen un engrosamiento del tipo banda de Caspary que están impregnados con cutina y suberina. Esto es llamado células de tipo endodérmico, ya que por el funcionamiento también vía simplasto obliga a las sustancias a atravesar el citoplasma de esa célula con engrosamiento, y de la misma forma impide que haya un reflujo por vía apoplástica. Como pueden ver, las sustancias otra vez se almacenan en ese espacio subcuticular. Ahora vamos a comenzar mencionando cuáles son las estructuras secretoras externas que podemos encontrar en la planta. Estas van a ser tricomas, que pueden ser tricomas glandulares o defensivos, urticantes, glándulas de sal, glándulas digestivas de plantas carnívoras, coléteres, nectarios, que pueden ser florales o extraflorales, osmóforos e hidátodos.
Comenzamos con los pelos o tricomas glandulares, como pelos defensivos. Acá en Malbón, el Pelargonium nortorum, tenemos pelos largos y pelos cortos. Ambos tienen un pie y una cabeza. La secreción va a salir de la célula que está en la cabeza y va a quedar por debajo de la cutícula normalmente. Cuando la cutícula se rompe o se desprende, esa secreción sale y por lo general es una secreción pegajosa. Acá vemos Medicago scutellata, que es una alfalfa, eh, que está repeliendo un gorgojo, el gorgojo de la alfalfa. Y ahora vemos algo tal vez más conocido, los pelos o emergencias urticantes, donde tenemos como ejemplo las llamadas o conocidas como ortiga, urtica dioica, pero no es la única familia donde hay representantes con estos pelos urticaces, sino que son en realidad 4 familias donde podemos encontrar este tipo de pelos urticantes. Son estructuras epidérmicas, en algunos casos subepidérmicas. La célula que contiene a las vacuolas con el contenido de acetilcolina o histamina, lo que se encuentra, como decimos, en el jugo celular, está sostenida por un pie pluricelular. La célula tiene una pared silicificada, calcificada en la base y silicificada en el extremo, en la punta. En la punta justamente hay una porción que es muy delgada y que con cualquier roce se desprende, dejando al pelo como si fuera una aguja hipodérmica que rápidamente va a inyectar ese ácido fórmico, lo cual es muy parecido a una picadura de hormiga. Acá también vemos algo más conocido, la cannabis sativa o el cáñamo, conocida también como marihuana. Eh, la sustancia que interviene es el tetrahidrocannabinol y otras sustancias alucinógenas, o sea, también esto se encuentra en las hojas y en las flores de la planta, una vez que están secas y trituradas, se lo conoce como marihuana. Eh, Obviamente esto tiene importancia económica, a pesar de que sea ilegal, es muy importante económicamente. Las células productoras de mucílago son otro ejemplo de producción externa. Las células productoras de mucílago se caracterizan por tener un citoplasma denso, un núcleo grande, muchos dictiosomas. La secreción es granulócrina. Acá en el ejemplo vemos a la caliptra, donde cuando vimos raíz habíamos mencionado que las células de la caliptra, a medida que van entrando entre las partículas del suelo, se van desprendiendo. Eso es por lisis de la laminilla media, pero a su vez también las células están produciendo mucílago, lo cual lubrica el extremo de la raíz. La producción puede ser tanta que puede llegar a formar una gota, como se puede ver a la derecha, que cubre prácticamente todo el extremo de la raíz. Esto, además de proporcionar lubricación, también proporciona un medio de vida a muchos microorganismos que están en esa rizósfera. Y ahora vemos las glándulas salinas de las halófitas, que son plantas que están adaptadas a suelos salinos. Atriplex es una de estas plantas eh, que viven por lo general cerca de las muchas salinas que tenemos en el país. Sus hojas están cubiertas de glándulas vesiculosas, pelos vesiculosos, que son los encargados de almacenar la sal en el jugo celular. Una vez que la célula colapsa, ese contenido líquido de la vacuola se evapora y la sal queda completamente dispersa en la superficie de la planta, cubriéndola de un manto blanco. Tamarix aphylla es otro ejemplo de glándulas salinas en halófitas. Es un pequeño arbolito que por lo general es muy cultivado cerca del mar para fijar dunas, pero es un representante también de suelos salinos. Este en su epidermis tiene glándulas salinas compuestas por 6 células de transferencia rodeadas por una gruesa capa de cutícula. Por debajo se encuentran 2 células colectoras que están muy conectadas con las adyacentes por sendos plasmodesmos. Eh, Estas pasan la solución salina a las células de transferencia y por secreción granulocrina se secreta hacia el exterior y a su vez la solución sale a través de poros.
Y ahora vamos a ver glándulas digestivas de plantas carnívoras. Vamos a empezar con Utricularia foliosa, que tiene una trampa activa con enzimas proteolíticas. Esta utricularia es un ejemplo de plantas que podemos encontrar aquí en nuestras lagunas. Tiene hojas sumergidas modificadas en forma de utrículo, o sea, como un saco con una abertura que a su vez tiene lacinias en el extremo. Estas lacinias funcionan como órganos táctiles que detectan el paso de cualquier organismo cerca y rápidamente, es un movimiento muy rápido, uno de los más rápidos de la naturaleza, provocan una absorción instantánea del agua del medio, introduciendo también al organismo con el agua. Es como si nosotros tuviéramos un gotero con la goma apretada y de golpe lo largamos, el gotero se carga violentamente con agua y todo lo que haya en el agua, arrastrándolo con él. Por dentro de esa vesícula, de ese utrículo, hay pelos digestivos con glándulas digestivas que también tienen paredes laberínticas. Siguiendo con las plantas carnívoras, tenemos el ejemplo de Drosera, que es un ejemplo mucho más conocido. Internet está lleno de videos de este tipo de plantas, donde las glándulas digestivas son bastante complejas. Tienen pelos que secretan sustancias pegajosas para atrapar a los insectos o larvas y que están pasando por la planta o por la hoja y las glándulas digestivas, como dijimos, además de secretar enzimas proteolíticas, ingieren todo lo que pueden obtener del insecto atrapado. Siguiendo con las plantas carnívoras, vamos a pasar a las trampas pasivas de nepentes. Este es un ejemplo muy común, pero la gente se confunde bastante fácilmente pensando que esto es la flor de la planta y en realidad es el extremo de las hojas. En internet pueden encontrar fotografías de la planta completa, donde van a ver que la vena media de la hoja del nomófilo, cuando se va extendiendo, la parte verde de lámina quedaría por arriba y la vena media se continúa y en el extremo forma esta vasija con forma de tapa. Esta vasija almacena agua. eh, Muchos insectos caen en esa vasija. Hay pelos que impiden la salida, pelos que están hacia abajo, ubicados hacia abajo, que impiden la salida del insecto, y los insectos son eh, disgregados y son consumidos muy lentamente. Por eso también van a encontrar fotografías y hay estudios hechos de estos extremos de hojas eh, que sirven de hogar o transitorio para anfibios o incluso murciélagos. Y llegamos a los nectarios, que tal vez sean las estructuras secretoras externas más importantes. Eh, Secretan néctar, que son compuestos orgánicos principalmente formados por azúcares, distintos tipos de azúcares y aminoácidos. La función de los nectarios es la atracción de los animales. Vamos a ver más detalle de esto, pero son distintos tipos de animales los que atraen generalmente insectos, también pueden ser reptiles, aves y mamíferos. Los nectarios se clasifican en estructurados y no estructurados. Los estructurados, lo pueden ver a la derecha, están formados por epidermis, parénquima especializado y el sistema vascular. Los no estructurados tienen áreas secretoras no diferenciadas histológicamente. Vamos a comenzar con los nectarios estructurados, de los cuales vamos a ver diversos tipos. Y el primero que tenemos tiene una epidermis secretora. Las células epidérmicas son las encargadas de secretar el néctar, que queda almacenado por lo general por debajo de la cutícula, la cual se rompe en algún momento para dejar liberado el néctar. El parénquima glandular está ubicado por debajo y la provisión vascular siempre a través de un acecilio, principalmente el floema es el que colabora
para producir la secreción de néctar. En el caso siguiente, también está formado por los tres componentes, también hay una provisión vascular, pero aquí el parénquima es glandular, es el encargado de la secreción, y la epidermis tiene estomas no funcionales por los cuales sale la secreción. Y el tercer caso también va a estar formado por los tres componentes, donde vamos a tener una provisión vascular nuevamente a través de los acecilios, en este caso en nectarios florales. El parénquima nuevamente es glandular y encargado de producir la secreción de néctar, y la epidermis tiene tricomas que son los encargados de dirigir la secreción hasta el exterior. Otra forma de clasificación de los nectarios es en florales y extraflorales. Esto es importante según la función que van a cumplir cada uno, ya que los nectarios florales por lo general atraen a los animales para que se produzca la polinización, y los extraflorales atraen a los animales, principalmente insectos, para que cumplan la función de protección de la planta. Uno de los nectarios extraflorales más comunes es el que encontramos en Passiflora cerulea, la planta de Burucuyá, donde nos encontramos con un nectario estructurado, donde hay una epidermis secretora, hay una provisión vascular, o sea, el acecilio llega prácticamente hasta esa estructura, y podemos encontrarla normalmente en las bases foliares, en los pecíolos y también en partes de la lámina de la hoja de la planta. Como les decía, cumple la función de atracción de animales, pero que van a cumplir con una función de protección de la planta. O sea, allí vemos a una hormiga que está libando el néctar justamente de uno de los nectarios, y estas hormigas en grupo defienden a la planta de atacantes como por ejemplo orugas que vayan a consumir a la planta. Más o menos lo mismo también vamos a encontrar en la planta de ricino, o también conocida como tártago, donde podemos ver estas protuberancias que son los nectarios extraflorales. Los nectarios florales, como el nombre lo dice, van a estar ubicados en la flor, y podemos tener nectarios talámicos, o sea, aquellos que están ubicados en el tálamo o receptáculo de la flor, nectarios florales ováricos, que por lo general están ubicados en los septos del ovario, periánticos, ubicados en los antófilos, en el perianto, o estaminales, ubicados en el androceo, en el estambre. Los nectarios florales talámicos son muchos, son muy fáciles de encontrar. Acá, como ejemplo, estamos utilizando una flor de citrus. Fíjense que está ubicado en el tálamo, o sea, en el receptáculo, justo por debajo o en la base del ovario. Acá lo tienen en forma esquemática. También es un nectario estructurado donde el parénquima es glandular y la secreción sale a través de estomas. Y acá tenemos nectarios florales septales, donde podemos ver en la flor del gladiolo que los nectarios ováricos están ubicados justamente en los septos. Están entre septos que están separando a los lóculos. Fíjense, acá tenemos un corte visto con una lupa, esto es esquemático. Hay una extensión, o sea, llegan hasta arriba estos nectarios, pero se los puede encontrar fácilmente haciendo un corte transversal de ovario, donde se pueden ver los lóculos con los óvulos, y los nectarios están ubicados en esta posición. Y aquí tenemos ejemplos de nectarios periánticos, donde podemos ver esos nectarios florales creciendo en los antófilos, específicamente en la corola
de una pasiflora. Esta no es una pasiflora nativa, esta es una pasiflora centroamericana. Y aquí podemos ver entonces esos nectarios también estructurados creciendo en los bordes, como les decía, de los antófilos. Lo mismo, pero de forma más curiosa, va a pasar en Impatiens sultani, que es una planta ornamental bastante común, donde vamos a encontrar que el cáliz tiene una prolongación que se denomina espolón nectarífero. Acá también el nectario es estructurado y la secreción nectarífera va a salir a través de estomas no funcionales. Esto es un ejemplo de nectarios florales estaminales en Persea americana. Para los que no saben de qué se trata, es la flor de la palta o el aguacate, donde, si se fijan bien, los nectarios están ubicados prácticamente en la base de los estambres. Y llegamos a los nectarios nupciales, que son llamados así porque esto no es una flor. Ya lo habíamos visto al ejemplo de Euphorbia pulcherrima cuando dimos la clase de inflorescencias. Esto es un grupo de inflorescencias a su vez, con estas brácteas rojas llamativas. Cada una de estas estructuras corresponde a una inflorescencia. Esto era el eje de esa inflorescencia en forma de copa que estaba encerrando varias flores masculinas y una flor femenina. Y al costado teníamos este gran nectario en forma de labios o de copa, donde almacena la secreción nectarífera. Los osmóforos son glándulas especializadas en la formación de sustancias volátiles que dan el olor característico a las flores. O sea, prácticamente todas las flores que tienen olor es porque tienen osmóforos. Osmo significa olor y foros portar o llevar, o sea, son portadores de olor. La función es justamente la atracción de polinizadores, sea de insectos o murciélagos u otros animales que sirvan a la polinización de esas flores. Acá vemos un ejemplo muy particular de una orquídea Restrepia antenífera, que recibe ese nombre porque uno de sus sépalos tiene esta forma de antena. El osmóforo está ubicado justo en el extremo de ese pie, esto es pedunculado, y en el corte, en detalle en microscopio, podemos ver que la epidermis adaxial tiene forma de papila hemisférica, donde el núcleo se ubica en el cuello de esa célula. Todo esto es una célula, esto es el núcleo ubicado acá, y por debajo hay parénquima con mucho almidón, o sea, células con gran contenido de almidón. Ese almidón se va consumiendo a medida que se van produciendo las sustancias volátiles. Esas sustancias volátiles atraviesan fácilmente la pared y la cutícula. Los hidátodos son estructuras especializadas en la liberación de agua líquida de la planta por un fenómeno llamado gutación, que después lo van a ver en detalle en fisiología vegetal. Estas estructuras se encuentran en muchísimas plantas, principalmente en las gramíneas, donde el fenómeno es pasivo, o sea, es por simple ósmosis, por la presión ejercida desde la absorción de agua desde las raíces hasta la liberación del agua en las hojas. Esto es bastante común de ver, pero muchas veces se confunde con gotas de rocío. Y lo más conveniente es fijarse bien dónde están ubicadas las gotas de agua. También se las puede ver en plantas de interior, en muchas aráceas que son utilizadas como ornamentales en el interior. En el interior no hay rocío, pero allí también se produce la liberación de agua en forma líquida, llegando en algunos casos a liberarse hasta 300 mililitros por día. Entre los hidátodos activos tenemos dos tipos. Son activos porque son glándulas que funcionan independientemente de la presión osmótica y
Un tipo es el epidérmico o tricómico, también llamado así, porque la liberación del agua se realiza a través de pelos pedunculados y con cabezuelas. Y el ejemplo que tenemos acá es el llamado hidátodo epitémico. Se llama así por un tejido que se encuentra justo por debajo de estomas modificados no funcionales, que es el epitema, que lo pueden ver acá, que normalmente se encuentra al final de algún acecilio en la hoja, acecilio que termina por lo general en el margen o hacia el margen. Ese epitema va a estar rodeado completamente por células bien compactas y cutinizadas, formando una vaina endodérmica que lo que hace es impedir el reflujo, o sea que el agua vuelva, y el agua se acumula por debajo de ese estoma modificado y es liberado al exterior. Aquí se lo puede ver desde el exterior, en el extremo de un ejemplo llamado Physocarpus, donde podemos ver los estomas no funcionales, que son los encargados de liberar el agua líquida desde el hidátodo epitémico. Como estructuras secretoras internas vamos a ver idioblastos, cavidades, canales y laticíferos. Entre los idioblastos entonces vamos a ver a las células secretoras o idioblastos secretores que pueden ser solitarios o estar en grupos. Están ubicados por lo general en cualquier parte de la planta, tanto en estructura vegetativa como en estructura reproductiva. Su forma es muy variable, desde células isodiamétricas, alargadas o ramificadas, y la producción de sustancias es muy variable. En este caso tenemos células mucilaginosas en una cactácea llamada Acanthocereus columbianus. También existen este tipo de células mucilaginosas en las plantas, en muchas plantas carnosas. Acá especialmente hay una gran producción de polisacáridos que permite la absorción y retención de agua. La liberación es granulócrina y el mucílago queda entre la pared y la membrana citoplasmática hasta que por último degenera completamente el protoplasto y es reemplazado directamente por mucílago. Las células oleíferas están también entre los idioblastos más comunes. Son células especializadas en la retención de aceites esenciales que pueden dar un olor característico a la planta, como por ejemplo acá tenemos a Cinnamomum ceylanicum, la canela, donde vamos a encontrar estas células oleíferas. Acá lo podemos ver en la hoja, pero también lo más común o lo más conocido es que se encuentren en la corteza. También vamos a encontrar ese tipo de células oleíferas en el rizoma del jengibre. Esas células oleíferas van a ser idioblastos muy importantes económicamente en las plantas conocidas normalmente como oleaginosas, como por ejemplo tenemos el caso de la soja, el girasol, la colza o canola, el olivo, el maní, el cártamo, entre otras. Los canales esquizógenos se encuentran en algunas plantas, principalmente en los tallos de las plantas, eh, y se originan de una forma muy particular debido a la desintegración de las laminillas medias, de donde se va a formar el canal esquizógeno. Eh, Esta desintegración de la laminilla media provoca una separación de las células. No hay destrucción de las células, o sea, no hay lisis celular, solamente se va agrandando el espacio intercelular y las células que delimitan ese espacio forman un epitelio. Eso se puede ver bien en el ejemplo de Pinus, donde se forman canales esquizógenos bien visibles al microscopio en el tallo. Acá tenemos las células epiteliales rodeando el canal esquizógeno que va a llevar resina, y por fuera las llamadas células de la vaina que a su vez están delimitando a esas células epiteliales.
Acá podemos ver el trabajo de extracción de resina en Pinus desde esos canales esquizógenos. Los espacios lisígenos forman más bien cavidades que canales, y en este caso sí se produce la lisis, por eso el nombre, lisígenos, lisis o ruptura de la célula. La secreción que van a contener se forma primero en la célula antes de romperse. Primero se rompe una o un grupo de células y luego se van rompiendo las que están al lado para dejar esta cavidad con restos de células y el contenido de la secreción. Una combinación de ambos tipos lo vamos a ver en el exocarpo del Hesperidio, del citrus, donde se va a iniciar por separación celular y luego va a haber una desintegración de las células, o sea, lisis celular. Por eso la formación se denomina esquizolisígeno. Y llegamos a los laticíferos, que son estructuras de secreción interna encargadas de producir látex. El término proviene del griego leche, justamente porque la sustancia que producen los laticíferos es un líquido acuoso, ligeramente gomoso, de color blanquecino por lo general. También puede ser traslúcido, en algunos casos es amarillento, anaranjado, hasta casi rojizo. La composición es muy variada, puede llegar a tener principalmente agua con ácidos y sales. Muchos tienen carbohidratos, lípidos, proteínas, mucílagos, gomas, vitaminas, y son muy conocidos los que tienen enzimas, alcaloides y taninos, sobre todo los comercialmente conocidos. Vemos ejemplos de papaver somnífero, una papaverácea, que ahora la vamos a ver de nuevo, también una caricácea, la carica papaya, y euforbiácea, que son de las familias características productoras de látex, junto con las apocináceas y asclepiadáceas. Los laticíferos están normalmente en relación con el floema, aunque dependiendo del tipo de planta pueden estar dispersos por todo el cuerpo de la planta. Los vamos a clasificar en laticíferos no articulados y articulados. Los no articulados son unicelulares, pero son multinucleados. Se pueden ver células iniciales de estos laticíferos ya en el embrión de la planta, y siempre tienen un crecimiento apical intrusivo. La secreción es écrina porque las células necesitan estar vivas para poder tener ese crecimiento intrusivo. Y los articulados son pluricelulares. Pueden ver la separación entre las células en la fotografía de la derecha, y cada célula va a ser uninucleada. Va a haber diferenciación de nuevas células porque la secreción es holócrina, o sea, una vez que se termina la secreción, por lo general la célula se destruye. Los laticíferos no articulados, que dijimos eran unicelulares, a su vez pueden ser no ramificados o ramificados. Los no ramificados, como el nombre lo dice, tenemos el ejemplo en la fotografía de la izquierda, es una célula sin ramificación. Y los ramificados, tenemos el ejemplo en la fotografía de la derecha, otra euforbia, donde vemos esa célula única, muy ramificada. Y a los laticíferos articulados, que eran los pluricelulares, los vamos a clasificar en anastomosados y no anastomosados. Como ejemplo de anastomosados, que significa unidos, formando una red intrincada, eso significa anastomosis entre esas células, porque son varias células. Vamos a tener ejemplos como hevea, amapola, papaya y lechuga. Como ejemplo de laticíferos articulados anastomosados vamos a ver a Hevea brasiliensis, que es la planta productora del caucho. Como el nombre lo dice, brasiliensis es originaria del Brasil, de la cuenca amazónica. Era una planta exclusiva del Brasil,
era muy cuidada por los portugueses en el siglo XIX. Se produjo lo que se llamó la fiebre del caucho, ya que eso trajo mucha riqueza y pujanza para algunas familias que se encargaban de esclavizar a los indígenas para obtener producción de caucho. Y esto fue así hasta el año 1876, cuando un botánico inglés logró robar semillas del caucho, que es una planta, una euforbiácea. Como ustedes pueden ver, es un árbol que se desarrolla bastante, llega a tener hasta 20-30 metros. Y los ingleses llevaron esas semillas a Malasia y fueron cultivadas allá con gran éxito. Tanto es así que ya a principios del siglo XX, la producción de cultivos en el sudeste asiático superaba ampliamente lo que se obtenía en Brasil desde plantas silvestres. Luego también tenemos a Papaver somniferum, con los mismos laticíferos articulados anastomosados. Vimos rápidamente una fotografía de esta especie, que es la amapola. Eh, en la fotografía central ustedes pueden ver un fruto inmaduro que está siendo sangrado por la técnica del sangrado, que como ustedes saben los laticíferos son de producción interna, estructuras de producción interna del látex, pero acá lo que se quiere también, como en el caso anterior, es obtener ese látex, por lo cual hay que hacer una herida con una herramienta cortante o punzante, como la que se ve a la derecha. Hay que dejar secar el látex en el fruto y después se va juntando. Ahí tienen en la palita de la mano del señor, ya tienen una buena cantidad de látex seco juntada en esa palita, eh, y de ahí se extrae el opio, que por lo general también llega a la producción después de heroína. Otra familia, también la Arcaricácea que ya habíamos mencionado, el mamón, también es otro ejemplo de laticífero articulado anastomosado. En este caso, toda la planta tiene látex, el tallo, las hojas, los frutos verdes, todo tiene látex. Y acá el látex contiene una enzima proteolítica llamada papaína. Como último ejemplo vamos a ver a Manilcara sapota, que tiene laticíferos articulados no anastomosados. Manilcara sapota es conocido como el árbol del chicle o chiclo zapota. Era ya conocido por los aborígenes, es de América Central y Antillas, o sea, se distribuye en realidad en todo el trópico, desde México hasta América del Sur. Fue llevado por los españoles a las Filipinas y al sudeste asiático. Allá también creció muy bien y tuvo mucho éxito. eh, y inicialmente eh, se extraía ese chicle, que es una gomoresina, para hacer diversas cosas, entre ellas la goma de mascar, que ahora la goma de mascar se fabrica principalmente de goma de santano o de un plástico neutro. A la derecha también podemos ver otro ejemplo, la musa, el banano, donde también se pueden ver perfectamente los laticíferos articulados no anastomosados.